Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje, haciendo esta cajonera que podemos adaptar a cualquier rincón de casa, ya que está hecha por piezas separadas. ¿Queréis ver cómo la hago? Pues entonces, acompañarme, que empezamos. Para hacer esta cajonera, yo voy a utilizar cartón gris o cartón contracolado. Vamos a necesitar 5 piezas. Como veis, está formada por dos partes, lo que es el cajón y la estructura. Las dos se hacen exactamente igual, variando la medida, que esta es 1 centímetro más grande que esta, que es el cajón. Y que la parte del cajón tiene esta abertura que nos va a hacer de tirador. Bueno, pues vamos a empezar con la estructura. Y vamos a necesitar 5 piezas, 3 que midan 16 por 16 centímetros y 2 que midan 16 centímetros por 16,4. Como voy a hacerlas yo, podéis hacerlas de la medida que queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el ancho de vuestro cartón. El que yo estoy utilizando es de 2 milímetros. Como veis aquí en estos dos laterales, que es la medida de 16,4, he hecho una marca dejando 2 milímetros a este lado y 2 milímetros a este otro. Esta medida es el ancho de mi cartón. Si vuestro cartón mide más de 2 milímetros, aquí en vez de dejar 2 centímetros a un lado y 2 al otro, tenéis que dejar justo la medida, los milímetros que mida vuestro cartón. ¿Esto por qué lo hago? Para que cuando montemos la caja quede a escuadra. De esta manera podéis hacer las cajas de la medida que queráis. Para forrar las cajas yo estoy utilizando cartulina normal, cartulina de la que venden en las papelerías, de la que se utilizan en el cole, de la normal, no es otra. Y utilizo pliegos de 70 por 50. Podéis utilizar la más pequeña, entonces teníais que ir uniendo las cartulinas a la hora de montar la caja. Para pegarlas yo voy a utilizar cinta de doble cara. A todas las piezas vamos a colocársela y seguimos. Vamos a empezar a montarlas y empezamos forrando el interior. Le quitamos la cinta de doble cara y vamos a empezar a colocar primero la del centro. Vamos a hacer como una cruz. Colocamos estas aquí para que nos sirva de guía, para aprovechar más la cartulina. Y pegamos la del centro. Vamos a pegar ahora estas dos. La del centro mide 16 por 16 y las dos siguientes que vamos a pegar miden exactamente igual, 16 por 16. Tenemos que colocarla siguiendo la línea de la anterior pieza que ya hemos pegado, uniéndola sin dejar ningún espacio a esta y pegamos. Y lo mismo vamos a hacer con esta de aquí. Y ahora vamos a pegar las otras dos piezas, las que tenían los 4 milímetros de más. Vamos a pegarlas y fijaros los 2 milímetros que marcamos a cada lado, las vamos a colocar y vamos a intentar que esos 2 milímetros sigan la línea de estas 3 piezas de aquí. Ya coinciden, como veis, y pegamos. Y de la misma manera haremos el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es cortar al ras la cartulina. Lo siguiente, vamos a presionar bien para que se pegue y con una plegadera vamos a marcar la doblez en la cartulina para que a la hora de montarlo nos sea más fácil. Para pegar nuestra caja yo voy a utilizar cola blanca y vamos a necesitar cinta de papel o cinta de carrocero, cinta de pintor para sujetarla mientras se seca. Los 2 milímetros que le añadimos, los veis aquí, estos son para cuando la montemos solapar. Esta que mide 16 por 16 la vamos a pegar en esos 2 milímetros. Colocamos la cinta de doble cara para tenerla preparada y empezamos a pegar. ¿Os está gustando la cajonera? ¿Sí?
¿Ya aún no os habéis suscrito? ¿Ya que esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, activar la campanita de al lado para que YouTube os envíe todas las notificaciones y así no os perderéis ninguna idea de las que voy subiendo. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Para forrar el exterior vamos a cortar con la misma cartulina una tira lo suficientemente larga para que rodee toda la caja y de 20 centímetros de ancha, que son los 16 de nuestras piezas más 2 centímetros para la parte de abajo y 2 centímetros para la parte de arriba para rematar. Yo he marcado aquí donde voy a empezar a pegar 1,5 centímetros, que este lo vamos a dejar sin pegar para luego rematar y darle el acabado al forrado exterior. Y aquí en la parte de abajo he marcado los 2 centímetros y he trazado una línea. Esta línea me va a servir para ir pegando la caja sin desviarme, porque si aquí te desvías 3 milímetros, al final del forrado de la caja pueden ser medio centímetro de desviación. Y entonces no nos quedaría bien. Este es un truquito para no desviarte y ir pegándolo bien recto. Ahora al exterior vamos a ponerle cinta de doble cara. Vamos a ir pegándole rodeando toda la caja. Ya hemos dado la primera vuelta y vamos a seguir poniendo cintas. Si hemos empezado por este lado, hay que volver la siguiente cinta, hay que ponerla empezando por el mismo lado. Ahora vamos a empezar a pegar. Por la parte donde hemos empezado a pegar las cintas, quitamos el papel de este lado solamente. Colocamos la cartulina con las marcas que le hemos hecho en este lado de aquí. Y esta es la base de la caja. Bueno, pues vamos a ponerla en línea, en esta marca que le hemos hecho de 2 centímetros. Y este 1,5 centímetros, esta línea también. Vamos a intentar colocarlo recto y pegamos. Con la plegadera marcamos y vamos marcando ya las esquinas. Seguimos pegando, seguimos quitando la cinta y pegando. Así vamos a ir haciendo por todos los lados.
Una vez ya la tenemos toda forrada, vamos a cortar un cuadrado con la medida de nuestra base, quitándole 3 milímetros a cada lado. Para el cajón se hace exactamente igual. Igual que hicimos en la otra, vamos a cortar 5 piezas. 3 de 15 por 15 y 2 de 15,4 por 15. Vamos a marcarle los 2 milímetros a cada lado, igual que hicimos en la anterior. La diferencia que esta lleva el tirador en forma de cuadradito. Para hacer el tirador, a una de las piezas que mida 15 por 15, a 2 centímetros de la parte de arriba vamos a hacer un cuadrado. Mi cuadrado mide 2 por 2 y ahora lo vamos a tener que cortar. Como veis, lo estoy pegando exactamente igual que hicimos la estructura, a diferencia de esta que es donde le hicimos el agujero en forma de tirador, y solo hay que tener en cuenta que la parte del agujero esté hacia afuera. Ajustamos las líneas, presionamos y pegamos. Y igual que hicimos la vez anterior con la estructura, vamos a quitarle el sobrante. Y ahora en esta parte de aquí, veis que tiene la cinta de doble cara que pega. Bueno, pues vamos a aprovechar y aquí vamos a hacerle una cruz. Vamos a doblar hacia el interior y pegamos. Y ahora la vamos a montar exactamente igual que hicimos la estructura. Se hacen igual. La única diferencia es el tirador que tiene el cajón. Yo ahora, para decorarlo, solo voy a decorar el frontal del cajón y voy a utilizar papel decorado. Esta es una cartulina, el papel decorado que se utiliza en el scrap. Y he utilizado una hoja en la que iban 4 imágenes como esta, que las he recortado a la medida del frontal del cajón, ¿vale? Para pegarlas ahí. Yo tengo este que ahora vamos a decorar. Como habéis visto, este ya lo tengo hecho y he hecho 2 más. Yo he utilizado 4 colores diferentes porque ahora vais a ver lo versátil que es esta cajonera y lo práctica que nos puede ser. Vamos a seguir decorando y luego veréis y entenderéis por qué os lo digo. Una vez ya lo tenemos puesto en su sitio, sin que se nos mueva, vamos a marcar el cuadradito que tiene el cartón por la parte de atrás. Y este cuadrado vamos a recortarlo, dándole hacia cada lado un par de milímetros más. Antes de pegar, lo que yo voy a hacer va a ser entintar todos los bordes. Yo voy a utilizar una tinta de sellos y con una esponjita vamos a entintar todo el papel y todos los bordes de la caja. Y vamos a pegar ahora el papel decorado en el frontal del cajón. Yo le he aplicado cola blanca. Como veis, yo he utilizado 4 colores diferentes y en estos 2, por ejemplo, como observáis, los tengo mezclados. Podéis colocarlos tanto el cajón como la estructura del mismo color o combinarlos. Yo la voy a utilizar para guardar material en mi taller. Y entonces, ahora ya para terminar, con piezas de estas, con alfabeto de estos de madera, voy a indicar en cada cajonera lo que va a contener su interior. Para decorar la madera y no dejarla así tal cual, que podríais hacerlo, voy a embosarlas. Lo primero, el producto del embossing,
lo voy a aplicar, es como un adhesivo. Lo siguiente, coger los polvos del embossing y aplicarlo por encima. Y ahora vamos a aplicarle calor y fijaros el cambio y cómo brilla. Ya solo nos queda pegarlo al frontal de la cajonera y ya habremos terminado el trabajo. Y terminada la cajonera queda así de bonita. Y ya veis que al hacerla por partes nos sirve para colocarla en cualquier estante, armario o rincón que tengamos. Las podéis colocar apiladas o en línea, dependiendo del espacio que tengamos, y combinar los colores entre sí. Nos sirve para organizar cualquier cosa, material de manualidades, como es mi caso, ropa interior, pañuelos, cinturones, para lo que necesitemos. Espero que os guste y me regaléis dedito arriba, y si pensáis que le puede servir la idea a alguien, pues compartir el vídeo en vuestras redes sociales, me ayudará un montón. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!